Entonces preguntamos así medio tímidos, no entendíamos bien la cuestión. ¿Y por qué las conexiones entre los usuarios no son rápidas? ¿Por qué si es que yo soy usuario de TV Cable y él también, por qué yo no puedo transmitir a velocidad de red, a 10 megabits por segundo? Era la velocidad en ese tiempo, ¿no? Cuando les preguntamos. 10 megabits era rápido. Ahora creo que hay gigabits, las tarjetas de red. Y también hay conexiones de fibra óptica. Entonces, nos dijeron, lo que pasa es que no es posible, porque tendríamos que estar a cada usuario limitándole el ancho de banda externo y no el local. Entonces nos convencieron con ese paso. Yo puedo controlar en un router. ¿Sabes lo que es un router, no? Un aparatito que conecta con otro enlace. Digamos, yo tengo un enlace de internet con TV Cable y otro por decir, con Claro. Entonces el router me dice, ¿por qué ruta me voy a dónde? Establece la ruta, ¿no? Entonces decía, en el router es una computadora. Yo le puedo decir, si es que va a un IP que queda fuera del país, entonces vaya a esta velocidad. Si es que va a uno de los usuarios de TV Cable que tienen tales IP, los IP son los números de identificación de las computadoras, como los números de teléfono, ¿cierto? Si va a una red local, entonces, a una red del mismo proveedor, entonces vaya a tal otra velocidad. Perfectamente se podía hacer, pero nos engañaron porque no sabíamos. Bueno, algunos sabían y les discutían, pero no entendíamos bien la cuestión. Entonces, nunca quisieron ayudarnos, lo que querían es mantener el control. Entonces, la única forma que vimos posible es haciendo nosotros las comunicaciones. Por favor, levante la mano aquí, ¿quién tiene conexión a internet? Levante la mano, por favor. ¿Ya? ¿Quién tiene acceso a una conexión a internet? Levante la mano. Que no sea propia, puede ser de otro. Por ejemplo, aquí en la universidad, ¿quién puede conectarse aquí en la universidad? O en el colegio, o donde un vecino, levante todas las manos, los que pueden conectarse. Ya. Veamos cuán cierto es eso. La internet es la interconexión de redes locales. ¿Ya? No existe. No hay. Lo que tenemos nosotros es una conexión a una red de telecomunicación con un proveedor. Eso se llama WAN, Wide Area Network, una red de área amplia. ¿Ok? No internet. Internet, interconexión de redes locales. Entonces, la idea es construirla. Y para eso es redes libres. Quiero mostrarles cómo es la internet. Me gustó que vean el entorno porque me sirve de ejemplo. Si pueden, 2 personas de ahí, no les voy a hacer quedar mal ni nada. Me van a ayudar. 2 personas, cualquiera, dos. De rojo. 2 que estén de rojo, por favor. Me ayudan y de repente les subo puntos en el colegio. A ver, necesito también aquí unas 3 personas y aquí unas 2 personas que me pueden ayudar. Pasen para acá arriba, por favor. Alguien de la organización también se me ayuda. De crédito, cómo está funcionando sobre un modelo complejo que es, al final de cuentas, la administración de fondos tradicionales. Se plantea modelar la dinámica del sistema de crédito al interior de una administradora de fondos tradicionales. Eso es lo que sigamos. Vamos al modelo 1, como les decía. Un sistema de... ¿Cómo se conceptualiza un sistema de crédito? Al final de cuentas,
Lo que nosotros vemos es la variable principal que está aquí, que es la reserva de capital. A nosotros nos interesa siempre la reserva del dinero que tenemos en cuenta de ahorro, cuenta, al final de cuentas, del stock. Lo vemos la administración de la cartera. Recuerden que el dinero no puede estar quieto, no permanece financieramente, no puede estar en una posición cero. Lo que hacen ustedes es invertir para generar riqueza. Y obviamente esa riqueza se redistribuye nuevamente como utilidades para que el fondo siga funcionando. ¿Cómo le afectan a esas dos variables principales? A la variable de las reservas y a la variable de colocación, que es lo que a mí me interesa, inicialmente en el modelo. Le afectan los ingresos, le afectan los regresos, le afecta la concesión de crédito, es decir, la eficiencia que tiene el administrador en conceder créditos a sus afiliados. Lo que nos interesa desde el lado de riesgos, lo principal es la recuperación de cartera, es decir, si la economía está mal y las personas no tienen dinero para pagar, prácticamente lo que genera es una repercusión sobre la parte de recuperación de cartera. Es una variable sensible, está como un flujo. Sigamos, por favor. Lo que nos interesa siempre son los excedentes de liquidez, es decir, mientras más dinero tengamos como administradora, nos interesa para poder colocar a mayor número de créditos que demandan en este caso los afiliados. Y prácticamente el crecimiento del liquidez del fondo previsional. Esta variable, si la vamos a ver, es negativa, nos interesa desde el lado del aspecto de cómo van disminuyendo las reservas, porque mientras más contingentes tengamos, mucho más ágil. Es una cualidad que tiene su universidad y que no es explotada por las autoridades que dirigen esta universidad. Bien. Los modelos científicos, tal como los conocemos, se fundamentan en sistemas axiomáticos. Desde el siglo VII lo hizo la matemática. Recuerden que la matemática es considerada la madre de todas las ciencias, no solamente por su historia, sino porque de ahí se desprenden las formalizaciones de áreas duras como la física, la química y más recientemente la biología. Y de las 4 ciencias básicas, que son las que acabé de mencionar, se desprende todo el conocimiento científico. Entonces, ciencias básicas son 4, matemáticas, física, química y biología. Ciencias duras son 3, matemáticas, física y química. Por favor, la siguiente página. Luego de esta gran escuela griega, que comenzó, entre comillas, por Tales de Mileto y su alumno Pitágoras, y luego con gente como Heráclito de Éfeso, Demócrito, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Arquímedes, Euclides, Apolonio, todos matemáticos. Mucha gente asocia, y cuando escucho hablar a Aristóteles, Sócrates, Platón, dicen filósofos. Sí, en aquel entonces la filosofía era matemáticas, física. Platón crea el primer modelo de universidad. Platón nace en el 427 a.C. y le pone el nombre de academia, de ahí viene el nombre académico. Y Platón manda a inscribir en la entrada de la academia una frase que decía: aquí no entre nadie que no sepa geometría, que no sepa matemáticas. Hoy en día eso dista mucho. Hay facultades que cuanto menos matemáticas les den, se consideran que están haciendo bien las cosas, y es todo lo contrario. En la actualidad es muy raro que se consiga publicar un trabajo en cualquier área del conocimiento, incluso en leyes, que no tenga un alto concepto matemático, porque ya aquello de mucho, poco, ya no tiene validez. Tiene que decir cuánto es mucho, cuánto es poco, pues debe tener una parte numérica significativa. Aquí una de las cátedras más importantes de ciencias, que se llama la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, creada en 1663. Aquí hay una de las mentes más brillantes de la humanidad. Si es tan amable, vamos bajando. Comienza con el maestro de Isaac Newton, que es Isaac científica, donde, como ustedes escucharon, yo trabajé ahí. En el CNRS, que es el centro de investigación más importante de Europa, hay 16 premios Nobel y 11 medallas Fields. Ahora con Arthur hay 12 medallas Fields. Entonces, aquí está una publicación para que tengan una idea cómo es complicado publicar en matemáticas o en física. Pues no es tan sencillo como dicen. Ahora hay un proceso de recategorización y me da bastante gracia porque dicen, cuente, dice, si supera el número tal, entonces no sé qué. Ya.
El número es una cantidad bastante peligrosa, es un parámetro peligroso para evaluar el desarrollo científico, porque si usted le evalúa, por ejemplo, a Isaac Newton, él escribió el Principia Matemática. ¿Sí? Entonces no se acredita Isaac Newton. Tampoco se podría recategorizar John Nash, porque con un artículo ganó el premio Nobel, pero lo publicó en el 51, y él ganó el premio Nobel en el 94, y con otro ganó el premio Abel, publicó en el 53 y lo ganó en el 2015. Entonces tampoco pasa, por Dirac tampoco pasa. Eso es porque se dejó a mucha gente que no conoce tomar esos procesos a cargo. Y todos los que intentan participar o intentan criticar son mal vistos, no solo afuera, sino aquí también. Entonces, por favor, bajen. Recuerden que la ciencia se desarrolló con un principio que se llama el principio de confrontación de ideas. O sea, usted dice una cosa, yo le refuto y el otro me refuta, y luego llegan a un punto que se llama punto de equilibrio. ¿Sí? Eso no existe. En Ecuador es dificilísimo encontrar. Entonces, ¿qué hacemos con Petronio? Llamamos a nuestros colaboradores, nos reunimos en un lugar, confrontamos ideas y a cualquiera que viene, por favor no entre, porque sabemos que va a venir, se va a poner resentido si le digo que está mal derivada una función. ¿Me comprende? Ya, entonces bajemos, por favor. Un poquito más, esta es la sumisión, el trabajo del rapporteur, etcétera, más abajito. Choisir pareil. Choisir un journal significa escoger una revista. Hace un tiempo, la Genesis comenzó un proyecto que era poner un ranking a publicaciones, etcétera, y ellos tomaron algunas bases de datos internacionales y comenzaron a dar páginas web, por si quieren entrar y saber más del tema. No me voy a extender porque no quiero ser demasiada en mi intervención, pero el diseño universal de aprendizaje es muy interesante en cuanto a cómo enfocar los nuevos escenarios. Y en la diapositiva 21, fíjense que ahí aparece la imagen de las piedras más pequeñas, ¿verdad? Ya tenemos las grandes y ahora las pequeñas. Y cuando hablamos de un escenario de aprendizaje, esas piezas pequeñitas, más pequeñitas, serían todas esas cuestiones que aparecen ahí, es decir, cuestiones de resolución de problemas, de trabajar con fuentes variadas de información, de cursos virtuales, presenciales, de mapas conceptuales, de actividades electrónicas, de actividades de refuerzo, es decir, de alguna forma es todos los recursos que utilizamos con nuestros alumnos para que. Y en ese sentido, esas son las piedras más pequeñas que complementan las anteriores, que son más bien teóricas. Y paso a la diapositiva 22. Fíjense, es interesante tener en cuenta esto, porque cuando yo trabajo con los alumnos, es decir, vale, muy bien, yo tengo cuestiones metodológicas y recursos que tengo que hacer. Fíjense, el triángulo de la izquierda es la taxonomía de Bloom, no sé si la trabajan ustedes, pero de alguna forma ahí se indica qué tipo de actividades puede ser el tecnorealismo. Sería algo así como una cuestión intermedia entre los tecnócratas y tecnócratas. Yo considero sinceramente que el tecnorealismo es la opción, tenemos que estar en contra de la tecnología ni creer que es la panacea. Tenemos que ser realistas y utilizar esos recursos tecnológicos cuando toca. Y por último, la diapositiva 24, yo les pregunto ¿qué son las TIC en todo este escenario de aprendizaje? Porque las piedras y la arena ya han salido. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba el agua, ¿verdad? Por eso las TIC consideramos que es aquello transparente, lo invisible, lo líquido, la nube, es decir, que está ahí, que lo envuelve todo y que muchas veces debería ser imperceptible, pero que debe estar de alguna forma impregnado. Eso debe ser así. Y paso a la diapositiva 25, que con las TIC podemos, y ahí apuntado en esa tabla, fíjense, si me planteo un objetivo, por ejemplo, el cuarto, ¿no? que transmitir información, ese es mi objetivo. ¿Yo qué puedo hacer con las herramientas? Bien, leemos a mano derecha la columna y dice microblogging, ya saben que microblogging son blogs pequeños, por ejemplo, Twitter es microblogging, herramientas de anuncio, por ejemplo, utilizar Blogger para escribir los posts, etc. Bien, ahí aparecen muchas opciones, ¿no? De optimización, las redes sociales, de capturar datos, aplicaciones de análisis, de posibilidades.
análisis, diversificar canales de comunicación, es decir, utilizar no solo textos, sino también imágenes, sonido, vídeo, ¿de acuerdo? Pues bien, ahí simplemente he hecho apuntando lo que podrían ser el uso de las TIC en el escenario de acción. Y en la diapositiva 26 les he indicado una página web mía, multimedia.blogspot, porque ahí aparecen muchísimas aplicaciones que yo creo que el maestro tiene que saber muy bien qué puede hacer con la tecnología y saber muy bien si en un momento determinado tiene que solicitar una infraestructura o le pueden ofrecer una infraestructura, saber ya qué puede hacer. Porque si no puede ocurrir, como ocurre en muchos centros de mi país, que está en la infraestructura, pero el maestro previamente no sabía lo que tenía que hacer, o incluso en ese momento no tiene, como decía antes, la actitud o incluso habilidad, porque no tenía la formación para utilizarla, pensando que era algo lejano, etcétera, etcétera, y está sin. Por tanto, seamos realistas, por supuesto, no podemos estar pidiendo una tecnología y obligando, por ejemplo, en el país ocurre, ¿no? Centros donde hay familias de diferentes estamentos sociales y por tanto unos tienen quizás internet en casa y otros no. Lo que no podemos hacer es pedirles que realicen unas determinadas actividades previendo que la tengan. Por supuesto, que tienen que estar realizadas. Pero yo siempre digo lo mismo. Tenemos que saber qué podemos hacer para decir cuando me digan desde la administración ¿queréis esta infraestructura? Decirles sí, porque mi objetivo es este y este, yo quiero conseguir esto con mis alumnos y para ello necesito la infraestructura. Por tanto, eso es lo que yo considero. No sé si he contestado a tu pregunta o... ¿Alguna otra persona que quiera participar y preguntarle a la autora? Levante el brazo y acerca el micrófono. Yo sí quiero preguntarte algo, Rosario. Muchos maestros temen a las TIC porque piensan que pueden ser reemplazados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y también, fijaros que es al no ser competente en ese medio nuevo. En este sentido, ahí la cuestión sería, fíjense que Prensky hablaba de nativos digitales e inmigrantes digitales. Yo estoy viendo por la edad que veo que tienen ustedes, los estudiantes, pues estarían dentro de ese nativo digital, y yo por la edad que tengo estaría en ese inmigrante digital, ¿no? Pero después se ha visto que no por ser nativo tiene que ser competente en el uso de las TIC y por ser inmigrante no. Es decir, que lo que hay que tener es ese cambio de actitud con respecto a lo desconocido. Es importante y fundamental la formación que se haga del docente en cuanto a la tecnología, y en ese sentido no sé si conocen un modelo, el modelo TEPAC, es un modelo interesante en cuanto a la formación del docente. Porque lo que está diciendo el modelo TEPAC es que el docente no solo tiene que tener competencias tecnológicas, casi no son las más importantes, sino que las importantes son las pedagógicas, es decir, qué método utiliza para que sus alumnos aprendan, y también las curriculares, es decir, ser sabedor de aquello que está explicando. Entonces, con la conjugación de las tres competencias, es en el punto central donde debe situarse un profesor de la sociedad actual. Lo que no puede ser, y yo al menos lo veo así, es que en una sociedad del siglo XXI, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que apuntábamos antes, la infraestructura que es necesaria, por supuesto, decía que en ese contexto no tiene sentido que no seamos competentes, sobre todo los futuros docentes, ¿no?, que puede haber en la sala que estoy viendo. No puede ser que no sean competentes en ese ámbito que indica el tema tecnológico, pedagógico y también curricular. Los decisivos, y más que nada por esa cuestión de qué es lo que se tiene que aprender. Decisivos en cuanto a que si una enseñanza tradicional mejora con respecto a las TIC. Yo creo que ahí no estaríamos usando bien las TIC. Las TIC hay que utilizarlas precisamente en ese sentido de innovación y de cambio metodológico. Por ejemplo, les hablaba de Flip Classroom, y fíjense que ese método, con los medios que tengamos, podemos hacer esa inversión, ¿no?, de hacer la práctica en el aula, y toda esa
esa teoría de leer o de escuchar o de ver, hacerla en clase. Con una mínima infraestructura ese modelo se puede hacer. Y eso es un buen modelo, basado en TIC, que más o menos TIC, pero es un buen modelo para lo que debe ser el aprendizaje en el siglo XXI. Damos paso a una última pregunta. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. Les saluda el ingeniero Byron Borges. Pienso que la mayoría de mis compañeros docentes coincidimos en las diferentes problemáticas que suceden aquí dentro del país. Bueno, en mi caso como docente yo he tratado de utilizar de mejor manera las TIC, sacándole diferentes tipos de provecho, como es creación de blogs, de pronto hemos trabajado también con la creación de videos, con correos electrónicos, tratando de que los jóvenes puedan incorporar dentro de su aprendizaje la utilización de las TIC. Pero tenemos el problema de que algunos jóvenes todavía se resisten a él, como que no le ponen mucho interés a la parte tecnológica, especialmente cuando trabajamos en talleres o trabajamos de pronto en tareas, como que todavía no le ponen mucha énfasis, que más vele en este caso al profesor presencialmente. Porque fíjense que cuando se habla de TIC, la primera cuestión que aparece es que motiva al alumnado. Si además al alumnado no se le motiva con TIC, ya creo que no sé con quién se le va a motivar, pero bueno, sea como sea. Yo creo que un docente, cada clase considero que es de un tipo, ¿no? Cuando tenemos alumnos, yo por ejemplo en mi caso, mis alumnos sí que se motivan con TIC, según cómo use las TIC. Pero si no es así, yo creo que un docente, miren, que quede muy claro, en el escenario de cualquier ámbito de proceso de enseñanza-aprendizaje, lo importante no son las TIC, lo importante es el profesor. Es el profesor que tiene que conocer a los alumnos y utilizar determinados recursos. Yo estoy segura que usted que plantea que usa las TIC, si en un momento dado ve que no funcionan las TIC, estoy segura que las sustituye por otro recurso. Que a lo mejor va a funcionar mejor. Pues perfecto. Es decir, que no siempre las TIC son buenas para cualquier situación y para cualquier alumnado y para cualquier tarea. Ahí la misión es la de usted, que estoy segura que hará de buen docente, buscando un buen recurso para que sus alumnos aprendan y estén motivados. Pero es curioso porque la mayoría de estudios que sí que se han hecho, ahí sí, significa que la motivación aumenta por las TIC. Por tanto, si no es así, pues eso, hay que buscar otros recursos, que son tan válidos como no. Queremos agradecer a la doctora Rosabel Roy por su tiempo, por compartir sus experiencias y su conocimiento con los estudiantes y los maestros presentes aquí en esta tarde. Te queremos dar un fuerte aplauso y un abrazo desde Quito, Ecuador. Ha sido un placer, como decía, una lástima no poder estar ahí presencialmente, pero ha sido un placer y un honor el poder compartir con ustedes este momento. Gracias, de verdad. Fíjense las famosas aplicaciones tecnológicas M-Learning. ¿Qué significa M-Learning? ¿Alguien sabe? El mundo móvil, la aplicación de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Es la utilización de los smarts, de los celulares, que nos van a permitir a nosotros poder adquirir y llegar al conocimiento. Pasamos. Uno de los objetivos que nosotros planteamos como docentes, y en este caso a nuestros educandos, es que los estudiantes, tanto docentes, formen o creen ambientes de trabajo. ¿Para qué? En este caso, para poder compartir conocimientos, recursos, auditorías de la información en cualquier tiempo. Nosotros, miren, al utilizar las herramientas tecnológicas, podemos compartir nuestras experiencias. Nuestras experiencias pueden ya no ser simplemente presenciales, sino digitales, unipresenciales, en las que pasamos a formar parte.
cuando la tecnología se le lleva de la mano y dando la buena concepción, todo fluye de buena manera. Nosotros debemos incentivar al estudiante al uso de la tecnología sin el temor. Y uno de los temores que debemos romper y los mitos es la unificación, planificación, organización y el manejo por parte del docente. El docente es el encargado quien debe guiar al uso de estas herramientas. Se manifestaba anteriormente en la charla que pude escuchar que el estudiante no se motiva. Y es verdad, el estudiante no se motiva. Pero ¿quién es el encargado de motivar al estudiante? Es el docente. Debe utilizar una u otra técnica o herramientas tecnológicas para que pueda cautivar la visión. El ordenador nunca va a dejar de ser parte de ustedes. Pasamos. Bien, en la evaluación que nosotros tenemos se puede dar una evaluación asincrónica y sincrónica. Sincrónica, lo que acabamos de observar anteriormente, la videoconferencia. Y asincrónica puede ser a través de una evaluación en línea, y yo puedo poner la respuesta la opción de respuesta que ellos me den en diferente tiempo. También los mensajes se pueden producir en chat o en foro, etc. También tenemos que aquí la publicación de los ensayos. Para que se dé un correcto funcionamiento de la parte learning en la educación y en todos los modelos mencionados, siempre debemos enseñarle al estudiante a leer. Si no le sembramos hábitos de lectura al estudiante, no va a poder. Simplemente va a ser una parte de recepción y el famoso copy-paste y pegue en las blogs o en la parte web y ya está. Y debemos al estudiante enseñar las diversas formas o trucos o maneras cómo detectar las cosas que estamos errando. Hoy en día tenemos una herramienta tecnológica que se llama el famoso URCO, que nos permite ver la verificación y acceder de los trabajos en línea que usted realiza, y no solo en línea también, sino los trabajos de texto que usted realiza. Miren, en las ventajas tenemos que se proporciona el aprendizaje continuo y significado, el desarrollo de habilidades tanto digitales como competencias digitales. ¿Quién ayuda en este caso, por ejemplo, la utilización de herramientas electrónicas? Una ventaja también dijimos que el estudiante va a ser autónomo. Ya no va a depender mucho de la dependencia de otro. Ya no va a depender quizá de la dependencia de un amigo o de un compañero para que le facilite el conocimiento. Quizá también ya no va a tener tanta desesperación por ver al profesor para que pueda trabajar. El estudiante va a ser un poco líder, va a ser autónomo, va a aprender a utilizar herramientas desconocidas, va a aprender a utilizar herramientas técnicas, les va a servir muchísimo para su conocimiento. Utilizamos los métodos para enseñar de forma adecuada. Muchísimos. Vamos a revisar brevemente, al puntero, quien tenía una señorita, un señor, una cuestión. ¡Qué bárbaro! Ya van a cumplir 100 años y todavía no se despojan de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay otros tipos acá de métodos, el método lógico, el método psicológico, el método verbalístico. Obviamente no lo escriben, pero sí lo usan en el 100% de veces, ¿no es cierto? Tenemos el método intuitivo, método sistematización, método ocasional, le pasamos la lámina, vea esta cantidad, método pasivo, método activo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos métodos, como ustedes pueden ver, ya no están en uso, por algunas razones. Mencionaré al menos dos de ellas. La primera, que no nos permite una comunicación didáctica efectiva, no nos permite elaborar la planificación didáctica de modo correcto. Y tres, el más importante,
no nos permite realizar investigación respecto de la efectividad de estos métodos, porque se ha comprobado que es bastante complejo el encontrar indicadores para efectos de medirlos sobre la posibilidad de la opinión de los estudiantes. Generalmente los jóvenes, cuando usted va a dar una clase, usted no le dice, vea, voy a usar el método ecléctico, o voy a usar el método globalizado, etcétera. Para ellos estos términos no les son familiares. Olvidémonos de esta época, está muy lejos, vamos a lo que sigue, los métodos de la escuela nueva, igual. ¿Cuándo surgieron estos métodos? Guerra de Vietnam. Fíjese el uniforme del señor militar, es diferente a los anteriores, ¿sí se da cuenta? No, esa es la guerra de Vietnam. 2. ¿Qué otras situaciones tuvimos en esta época? Y esto es importante, por favor, es importante para entender la lógica del crecimiento pedagógico y didáctico. Son esos gráficos, es la época de los hippies. Esa fue la época de los hippies. O sea, ahí dice please, dice también amor, dice también libertad, freedom, libertad. Es la época de los Beatles. Es por eso que está ahí debajo, está el Yellow Submarine, época de los Beatles. Esa época fue realmente impactante, no solamente por la música, no solamente por la ropa, no las batas anchas y todas esas cosas, sino por algo que es importante que usted lo identifique. Este símbolo. 23. No contento con coger los métodos de la escuela tradicional, le mete la mano al bolsillo a los de la escuela nueva. Y trae el Mackinder, el Plan Dalton, Jena, etcétera, cooperativa escolar y todo lo demás. Hasta allí ya demuestra que la situación no es lo suficientemente consistente como para que pueda ser utilizada en el juego, o al menos en esta época. Pero veamos algo más. En el número 30 tiene método lúdico o de juegos de enseñanza. Y mire, yo estoy de acuerdo que hay que conocer algunos procedimientos de ese tipo, pero no se puede confundir que eso le va a servir a usted para enseñar ciencias. Aclaramos el título que se me había pedido conversar con usted. Veamos qué más hizo. Posteriormente, ustedes pueden ver ahí que le puso el método computarizado o cibernético. Ya, suena bonito, sí, suena bonito, ¿no? Método computarizado. Pero en la realidad no funciona porque no existen definiciones precisas para aplicarlo. Es solamente un conjunto de teorías que, vuelvo a repetir, suena bonito, pero no da pasos concretos en el cómo aplicarlo. Posteriormente parece que los jóvenes de esta época asistieron a algunas charlas de última hora y le pusieron, por ejemplo, el 42, metodología constructivista. Ya, el constructivismo es un paradigma. En algunos casos se puede también aceptar, de acuerdo a algunos autores que hablan que es un modelo pedagógico. Sí. Pero para utilizarlo en el plano estrictamente didáctico está muy arriba. Consta, vuelvo y repito, de una enorme teoría que en la realidad no aterriza. Hay que buscarle la forma de que aterricen esos planteamientos filosóficos, psicológicos, etc. Está la estrategia, el método de actividad grupal, que ustedes vieron que también está en la escuela tradicional. Y claro, o sea, nosotros debemos distinguir las etnias, es decir, tenemos un tipo de etnia, un tipo de estructura social, un tipo de estructura como grupo social. Entonces la etnomatemática trata de esto. ¿Cómo surge la etnomatemática? La etnomatemática nace, pero como un concepto, nada más, como un concepto adherido a las etnociencias. Y las etnociencias fueron clasificadas por los etnógrafos del siglo XIX, acá en América Latina, con una conceptualización peyorativa, es decir, una conceptualización
en la cual a nosotros nos llaman culturas exóticas. Nosotros para los europeos somos exóticos. Todavía ese conocimiento en Europa o en Asia o en los países industrializados, nosotros somos, seguramente para ellos, vivimos en el África que tenemos todavía, vivimos en tozas o en cavernas, tienen todavía esa idea, ¿no? Sin embargo, la historia da vueltas y la historia nos enseña que mientras ellos vivían en cuevas, en nuestras tierras americanas había conocimientos profundos que no sabían los europeos. Entonces, ese concepto etimológico de etnomatemática viene a ser la conjunción entre los conceptos positivos, o sea, esta relación filosófica, el positivismo post-newtoniano de Compton, en este caso, aplicado a la ciencia, es decir, la parte positiva de nuestras cosas, las hierbitas, las cosas que se viven acá de la selva, y unidas con los conocimientos científicos de los Pasteur, de los Darwin, unidos, forman las conocimientos para ellos. Sin embargo, para nosotros tiene otra connotación muy diferente. La etnomatemática se comienza acá a hablar en América Latina a partir del aporte científico de un matemático brasileño, una persona muy linda, y he tenido la posibilidad de contactarme con él constantemente, que se llama el profesor Ubiratán de Ambrosio. Este profesor Ubiratán de Ambrosio es un matemático brasileño, trabaja en la Universidad de Sao Paulo, y él, a pesar de tener un alto grado de conocimiento matemático, era candidato a medalla Fiel, que es el equivalente al premio Nobel, porque en matemática no hay premio Nobel. Ustedes nunca han oído premio Nobel de matemática, porque probablemente premio Nobel de física, de química, de economía, porque la matemática no es una ciencia factual, la matemática es una ciencia formal. Einstein, cuando ganó el premio Nobel, no lo hizo por la teoría de la relatividad, no le dieron el premio por la teoría de la relatividad, sino que le dieron por el efecto fotoeléctrico, porque hizo una experimentación con el efecto fotoeléctrico y ganó el premio Nobel. Entonces, Ubiratán de Ambrosio descubre en las selvas brasileñas, en las selvas de Brasil, sobre todo en la región de Mato Grosso, descubre comunidades que ya tenían una matemática estructurada desde hace siglos. Muchos adherentes, ¿no? Es un equipo que trabaja con, principalmente con una idea, y la idea es multidisciplinar. Tenemos antropólogos, tenemos etnógrafos, tenemos sociólogos, tenemos profesores de sociales, tenemos profesores de matemáticas, tenemos matemáticos, en este caso el mío, y tenemos entonces un equipo de integración. Queremos nosotros proponer al Ecuador una nueva forma de enseñar matemáticas. Y esa forma de enseñar matemáticas tiene que basarse en lo nuestro. Tenemos que conocer a Tatana Cañari. Vamos a hacer ya luego una serie de talleres a lo largo de este año en los que utilizaremos la Tatana Cañari, utilizaremos la Yupana y utilizaremos los quipus para poder enseñar de que la entrada al aprendizaje de la matemática tiene que ser lúdico, tiene que ser palpable, tiene que ser físico. Los niños tienen que aprender la matemática contando, tocando, no aprendiéndose de memoria las tablas. Cuando tienen problemas los niños, cuando viene el profesor y les dice la división es así, les enseña un algoritmo horrible de la división. Y es ahí primero que te colapsa, no entiendes. Y dicen, papá, pero ayúdame a hacer esto. Papá le enseña como le enseñaron a él, ¿cierto? No, pues toma, digo tanto y tanto. Pues no, es que la profesora me dijo que así no. Y si no es como la profesora le enseñó, no está bien. Y el pobre niño entra en conflicto con el papá y se arma todo un relajo familiar. Entonces nosotros queremos ver que hay métodos diferentes para enseñar la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la geometría, tenemos el ejemplo clásico de la geometría. Hemos estado haciendo investigaciones, precisamente aquí están nuestros investigadores, aquí está Cosito Trujillo con Reynoso, están en Pasto, con la Universidad de Nariño, que nos ha dado una colaboración espectacular en la investigación sobre los pastos, y hemos descubierto el sol de los pastos.
El sol de los pastos es un sol de 8 puntas, ¿sí? Tiene 8 puntas, es un sol. Y los pastos lo tienen como ícono en todas partes. De la web, capaz de que por medio de este o a través de este, el estudiante pueda complementar su aprendizaje. Este tiene que ser utilizado, es decir, que si yo fabrico algún software, algún programa, algún pequeño objeto virtual, este podría ser utilizado en cualquier otra área. O, si ahora lo fabrico para la unidad 1 en cierta asignatura, para la unidad 2 también podrá servir con unos pequeños cambios. Y aquí es lo que nosotros utilizamos, la reutilización. La educatividad. Necesariamente el OVA debe generar aprendizaje. ¿Sí? Porque si nosotros creamos un OVA, pero por medio del cual el estudiante está así, qué lindo, qué bonito, qué chévere, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sacando de provecho de esto? ¿Para qué me está sirviendo como refuerzo en las clases que el docente me dio? Entonces de ahí que lo que nosotros vayamos a fabricar, el OVA que vayamos a crear o a utilizar, obviamente tiene que tener un fin de aprendizaje. Mire, por ejemplo, la imagen que nosotros tenemos ahí. Hay varios software educativos mediante los cuales nosotros, a base de juegos, vamos a aprender y vamos aprendiendo incluso de mejor manera que la que está estudiando, está leyendo. Tal como decía anteriormente el expositor y compañero Juanito Tareno. A veces nos crean un miedo, un temor al estudiar ciertas asignaturas, pero porque de pronto tal vez nosotros estamos sometidos, estamos aún metidos en la enseñanza antigua, no simplemente coja, lea, tal texto, lea y nada más, no nos damos esa otra parte que es la parte de la creatividad en base al software que hoy en día tenemos a la mano. Tenemos la interoperabilidad. Los OVAs normalmente tienen que ser utilizados o deben ser utilizados en cualquier o con cualquier sistema operativo. Pero para esto entonces yo como hago un OVA si de pronto digo que trabajo bajo sistema operativo Windows pero no en Linux, o sí en Linux pero no en software en Windows, en el sistema operativo Windows, perdón. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta que nos permite trabajar en cualquier sistema operativo? El Internet. Ustedes cogen, saben que no importa cuál sea la fabricación del equipo, el sistema operativo que se utilice, todos, absolutamente bajo cualquier equipo, yo ingreso al Internet, de ahí el navegador que utilice es lo de menos. Nosotros las herramientas que hoy ya tenemos en la web 3.0, ya reemplazando la 2.0, este tipo de herramientas cogemos, abrimos el Internet, abro un navegador, puede ser Firefox. Tenemos los objetos de práctica. Estos son un tanto más ya participativos para el estudiante. En estos objetos de práctica hay cantidad de software también, obviamente estos objetos sí necesitan ya las herramientas para este tipo de objetos. No están normalmente libres de la web, y para que un docente o alguien pueda ser producto de este, debe tener un poquito de conocimientos más sólidos, especialmente en lo que es lenguajes de programación, que ahí es lo que nosotros comenzamos a programar y hacemos justamente este tipo de objetos de aprendizaje interactivos. Mire, dentro de estos tipos tenemos juegos de roles, simulación de software, de hardware, de código conceptual, de modelos de negocios, cuantitativa, laboratorios online y proyectos de investigación. Los más conocidos, por ejemplo, acá, simuladores. Nosotros hemos visto que hay cantidad de simuladores en la web, mediante los cuales nosotros podemos coger e interactuar. Pero unos dirán, es que hay simuladores para hacer robots, es que hay, sí, en cantidad, y al final yo tengo un listado, una cierta bibliografía, que obviamente esta presentación luego se les va a entregar y a todos los participantes para que ustedes puedan acceder a estas direcciones y van a ver que hay productos para todas, para cualquier asignatura. Hay ciertas herramientas en los OVAs que nosotros no necesariamente es exclusiva para una cierta asignatura. Nosotros debemos coger y orientar a esta herramienta a nuestra asignatura. De ahí ya depende mucho de la creatividad del docente, de la persona que esté utilizando esta herramienta. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando aquí del cuaderno, ¿ya? Y digo que es una herramienta educativa. De pronto alguien dice, no, yo en mi empresa, ¿sí?, voy a hacer de esta herramienta una exposición para que todos mis empleados puedan ver los avances que nosotros hemos tenido
Obviamente una manera más interactiva, no necesariamente tienes que utilizar una hoja electrónica de Excel, un SPSS, obviamente que nos permite sacar los promedios, ¿no? Fórmulas, cálculos, pero de ahí yo podría transportar y lanzar a una herramienta mucho más participativa, mucho más creativa, capaz de despertar el interés, porque de eso se trata de estos logros, despertar el interés del estudiante, de la persona que está viendo, observando de pronto una cierta clase, tratar de despertar ese interés. Tenemos aquí los objetos de evaluación, había bastante en este tipo de presentaciones. Bueno, nosotros, yo les he puesto aquí una serie de enlaces, ¿no? Y ciertos programas que les van a permitir justamente hacer algunos de los, utilizar algunos de los recursos que hemos mencionado acá, ¿sí? Como por ejemplo generar video, sonido, imagen, texto, porque al momento de generar un OVA, si yo quiero generar un OVA de buena calidad, yo necesito, sí, tener conocimientos y tener un apoyo técnico de ciertas personas que me permitan complementar o soportar la parte de diseño, la parte de edición, la parte de diseño gráfico, para que este OVA sea bastante significativo y pueda ser utilizado por los estudiantes, por docentes y por cualquier institución que lo requiera. Nosotros, para poder hacer un OVA, por ejemplo, si yo quiero lanzar un audio, ¿sí? Digo, bueno, yo quiero grabar mi voz, quiero que mi voz salga y no que la voz bajarme del internet y poder esa voz producir. Utilizo, por ejemplo, programas como, digamos así, Cool Edit, en donde yo grabo fácilmente mi voz, cojo, le hago ciertas depuraciones, tengo mi video y tengo mi audio. Yo quiero hago ciertas aplicaciones como Ella para recortar videos que de pronto los hago, pero quiero sacar un extracto del video. No quiero mostrar todo el video porque de pronto mostrar un video en un OVA, un video de 10 minutos, y mostrar la parte que a mí me interesa, que son solamente 1 o 2 minutos, imagínense lo cansado que es. Entonces yo prácticamente el video lo recorto, saco cierta parte y lo incrusto en mi OVA. Para nosotros hacer el tratamiento de una imagen, ahí nosotros tenemos ciertas herramientas, de pronto las de programas software propietario, de pronto son las que nos hacen un poquito las cosas más fáciles porque tienen mucho más herramientas, como por ejemplo el Illustrator, Photoshop, que nosotros cogemos y hacemos el tratamiento de la imagen, capaz de que podamos mostrar la imagen adecuada, apropiada en el contenido de lo que estoy mostrando en el OVA. Entonces, miren, son ciertas, hay cantidad de herramientas que yo debo, si quiero producir un OVA de calidad, yo debo de incluirlas necesariamente, todo este tipo de herramientas. Pero, asimismo, hay herramientas en la web, ¿sí?, que no necesito yo de pronto depurar imagen, depurar video, depurar sonido, porque simplemente yo voy fabricando, voy construyendo en base a lo que ya tengo establecido, voy simplemente insertando, voy poniendo mis contenidos y todo me va generando de una manera mucho más fácil y sencilla. Como les repito, hay algunas de las direcciones que de pronto les van a ser muy útiles, gratuitas en la web, y que de pronto les va a facilitar la creación de estos OVA. ¿Sí? No sé si de pronto...
santa de aquello que vivimos y que se ha vuelto nada. Le dije que es posible y a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado, y hoy no sé si el mundo, y a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, que es lo que he ganado, para ser así tan comprensiva, solo vivía desesperada en un mundo tan vacío. desde los pies. Completa. Y con las
la tierra. Hoy escucha un poco y al miedo lo aleja. Rojo es el valor, armado en guerra. El hombre armado regresa a castigar. Yo soy el fuego. Yo soy la luna, soy el camino del hombre del miedo, acá estaré. Yeah, yeah. Yo soy el viento, la nube de fuego, la flama en tu vida, dentro de tu guía, yo te alumbraré. Yeah, yeah. Soy el fuego de esta pasión, soy ese aire, le pongo a tus días sintiendo el calor.